Ahora sí vamos a ver la separación por categoría de estela turbulenta. ¿Ok? Vamos a ver la separación por categoría de estela turbulenta. Vamos a tener dos casos. Uno para el aterrizaje y otro para el despegue. En el caso del aterrizaje, nótese que en esta columna tenemos a la primera aeronave. Vale decir que esta es la primera aeronave, esta. Y la segunda aeronave es esta. ¿Se nota? Sí, licenciado. Ok, si la primera aeronave es super, categoría de estela turbulenta super, y la segunda es categoría pesada, 2 minutos. 2 minutos debo aplicar. Si la primera aeronave es categoría super y la segunda es categoría media, 3 minutos. Si la primera aeronave es categoría pesada y la segunda es media, 2 minutos. Si la primera es super y la segunda es ligera, 4 minutos. Si la primera es pesada o media y la segunda es ligera, 3 minutos. ¿Se ha entendido esto? Sí, licenciado. Ok. Entonces, si esta aeronave aterriza primero y es categoría pesada, y esta segunda aeronave va a aterrizar como número 2 y es categoría media, esta aeronave aterriza a las 14:25. ¿A qué hora debería aterrizar la segunda aeronave? A 14:27. A las 14:27, 2 minutos de separación. Aquí este es el caso. Primero pesada, segunda media. ¿Será que podemos aplicar más tiempo? ¿Será que le podemos dar 3 minutos o 4 o más? Sí, pero no menos de 2. Correcto, o sea, podemos aplicar más tiempo, no, eso no hay problema, pero menos de 2 no. ¿Ok? Ahora, si puedes aplicar más tiempo, dependerá de la cantidad de tránsitos que tengas. Tendrías que acomodar los tránsitos si es que tienes una gran cantidad de tránsitos de tal forma de que la pesada tenga 2 minutos con la aeronave que tiene categoría media. ¿Ok? Si es que van a entrar en ese orden. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ninguna. Para el despegue, la primera aeronave que va a despegar, si es categoría super y la segunda es categoría pesada, 2 minutos. ¿Ok? 2 minutos. Si la primera es super y la segunda es media o ligera, 3 minutos. Si la primera es pesada y la segunda es media o ligera, 2 minutos. Si la primera es media y la segunda es ligera, 2 minutos. ¿Se ha entendido esto de para las aeronaves que van a despegar? Es análogo a lo que es el aterrizaje, pero esta vez para el despegue. Entonces, si la primera es de categoría ligera y despega a las 11:14 y la segunda es de categoría, perdón, si la primera es categoría media y la segunda es ligera y la primera despega a las 11:14 y la segunda, ¿a qué hora debería despegar? 11:16. 16. 16, 11:16. Ok. Ahora hagamos lo que quería hacer primero. Si la primera es categoría ligera y la segunda es media, ¿a qué hora debería despegar? Bueno, si la primera despega a las 14:30, ¿a qué hora debería despegar la segunda? La primera ligera, la segunda media. Y 31. Tendría que ser. ¿Quién dice otra cosa? A ver, ¿por qué y 31? ¿Quién ha dicho eso? La primera ligera, la segunda media. La primera despega a 14:30, la segunda, ¿a qué hora debería despegar? 31. 31, ¿por qué 31? A ver, ¿quién?
¿No se aplicaría el 1 minuto, licenciado, ahí? La mínima. 1 minuto, ¿por qué? O sea, estás suponiendo que las dos van a ir a la... Va a haber una divergencia de 45 grados respecto a la primera a la segunda, ¿sí? Sí, son los 2 minutos, entonces, Lice, y 32. 2 minutos, ¿por qué? Porque va a haber qué cosa. A ver, ¿qué tienes que evaluar en ese caso? Itzel, la primera ligera, la segunda media. A ver, un ejemplo de aeronave ligera. Dame un ejemplo de aeronave ligera, de categoría de estrella turbulenta ligera. Roger, Licenciado, ¿podría ser un Cessna 152? ya, un Cessna 152. Ok. Dame un ejemplo de una categoría de una aeronave de categoría de estrella turbulenta media. José, Un 737. un Boeing 737. Ok. Un Cessna, ¿se han dado cuenta la diferencia? Ahora sí ya se han contextualizado lo que estoy diciendo. Sí, licenciado. Gerson, ¿has entendido? Sí, licenciado. Primero despega un Cessna 152 y después va a despegar un Boeing 737. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos, Pablo? Sería la performance. Ok, la performance, lógicamente, pero ¿cuál es la diferencia que nos eh, tiene que llevar a nosotros a razonar cuánto tiempo debemos aplicar para despegar esta aeronave? A la segunda, detrás de la primera. Depende de la separación, si tiene 40 nudos por demás la primera que la segunda. Luis Ronald, Licenciado, ¿has escuchado lo que ha dicho? dijo 40 nudos, pero A ver, ¿qué cosa está mal ahí? O sea, a ver, o sea, es que está hablando de... Yerko Weimar, Dime, licenciado. respondeme. Dice, creo que sería más óptimo para fines, como me estás explicando una tabla, que salga primero la mediana, luego la ligera, porque ya vamos a tener por una diferencia, porque si sale la mediana después, aunque salga 5 minutos más menos performance, si va en la misma trayectoria va a ser un punto crítico, ¿no? Eso sería mi entiendo. Aunque por eso era importante hacer esto con presencial y con un avioncito y con el aeropuerto. Ok. A ver, bueno, ya voy a recurrir, les voy a pedir que se imaginen. Ok, primero lo que ha hecho Pablo, o sea, ¿cómo pues el Cessna 152 va a tener mayor velocidad que el Boeing 737? O sea, eso nunca va a pasar. ¿Ok? Primero. Segundo, ¿cuánto es la velocidad de un Cessna 152? ¿Cuánto crees que es la velocidad de un Cessna 152 así en promedio? Pay y Lara. Pay y Lara. No está. Alguien que tenga criterio, a ver ahí. puede ser de 150 nudos, más o menos. Sí, 110, 120 nudos es. Y ahora, ¿cuánto es la velocidad de un Boeing 737? William, Dice más o menos de 350. no. 450, 500. 440, 450, 460 veces, ¿ok? 440, 450 normalmente, entre esos oscila. ¿Cuánto es la diferencia? ¿Se están dando cuenta de 120, 110 a 440, 450?
¿Te estás dando cuenta, Pablo? Pablo. Sí, Lisa. Ok, entonces estamos hablando de que una de categoría ligera, Cessna, y eso pasa por si acaso en Virubiru sobre todo, va a despegar primero y segundo va a despegar un Boeing 737. Entonces, ¿qué vas a hacer? No vas a aplicar ahí categoría de estela turbulenta para empezar. Lo que tienes que aplicar ahí es el criterio. Lo que decía Yerko está bien, o sea, ordenarlos. Y es parte de los objetivos de los servicios de tránsito aéreo. Ordenarlos de acuerdo a la performance para así agilizar el movimiento del tránsito. Si nosotros invertimos lo que dice Yerko, primero que despegue el Boeing 737 y después el Cessna 152, ahí sí vamos a poder aplicar separación por categoría de estela turbulenta. Entonces, la separación por categoría de estela turbulenta se aplica siempre y cuando la primera aeronave que vaya a despegar o que vaya a aterrizar tenga una categoría de estela turbulenta mayor que la segunda. ¿Se entiende? Sí, Lisa. Sí, licenciado. Ok, primero eso. Segundo, en el caso que yo les mencionaba, si primero va a despegar el Cessna 152 y segundo el Boeing 737, ¿qué es lo que tienes que tú precautelar? Que la segunda aeronave no vaya a encontrarla a la primera aeronave. Entonces, ¿cuánto tiempo tendrías que darle? Vas a tener que darle una gran cantidad de tiempo, qué sé yo, 10 minutos, 8 minutos, no sé, y eso perjudica las operaciones. Entonces, por eso es importante ordenar los tránsitos de acuerdo a la performance para que despegue primero el más veloz y después el menos veloz. Número uno. Número dos, si se da el caso donde despega primero el Cessna 152 y después el Boeing 737, lo que puedes hacer es aplicar técnicas donde lo lleves al Cessna 152, qué sé yo, al norte y el Boeing 737 que salga hacia el sur. Los estás separando. ¿Ok? Pero eso ya son técnicas de control que los vas a aplicar ya en el puesto de control, que para eso hay otras formas. Bueno, en realidad hay métodos, en realidad no son métodos, son que se llama reducción de separación en inmediaciones del aeródromo. ¿Ok? Puedes reducir las separaciones en inmediaciones del aeródromo siempre y cuando tengas ciertas condiciones. Ese capítulo no lo vamos a ver, está en el PANSATM también, pero son más referidas a cómo vas a autorizar a despegar, circuitos de tránsito, a aterrizar a las aeronaves para que tú puedas mantener la separación con todas las aeronaves. No se olviden que el aeropuerto está, en este caso, Birbir, Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Trinidad, Tarija, está dentro de un espacio de qué tipo, de qué clase. Edil, Fernando. ¿De qué clase de espacio aéreo están todos esos aeropuertos que he mencionado? El aeropuerto Frank. Ya los terminales son espacio Charlie. No, te estoy hablando de los aeropuertos. Los terminales, ahí, por ejemplo, ya te has aplazado. Los terminales, ¿cómo van a ser el espacio de clase Charlie? Los CTR son clase Charlie. Entonces, los aeropuertos están dentro de los CTR. Entonces, ¿en qué clase de espacio aéreo estamos hablando? Clase C o clase Charlie. Y en la clase C o clase Charlie hay que separar a quiénes. IFRs de BFRs, BFRs de IFRs. Y entre BFRs hay que proporcionarles información. ¿Recuerdas o no recuerdas, Frank? Y obviamente hay que separar entre IFRs. Sí, licenciado. Ok, entonces, eso no cambia. Todo el tiempo tienen que mantener eso. Que hay que proporcionar separación de acuerdo a la clasificación de espacio aéreo. Entonces, en este caso, como les mencionaba en el ejemplo, si se va a llegar a materializar un despegue de una aeronave ligera y luego después de una aeronave mediana o media, como el ejemplo que hemos dado, hay que tener cuidado. ¿Sí? Tienes que separarlos de una forma que no sea aplicar tiempo, porque eso te va a demorar las operaciones, te va a demorar mucho hasta que el otro se aleje, y es más, aunque así se aleje, más adelante lo va a encontrar si es que vos le llevas a llegar a la misma edad. Otra forma de separar sería que mantengas
el rumbo de pista de la aeronave, se aleje un poquito el Cessna 152 y al otro lo hagas despegar con un viraje al sur, al norte, dependiendo de dónde está yendo, y el otro siga alejándose con el rumbo de la pista. Y el otro, el otro ha virado, ya ha cruzado su altitud de la primera aeronave y ya lo puedes virar o llevar donde él quería ir el Cessna. Pero eso ya son técnicas de control, ¿ok? Pero mantener la separación, sí. Preguntas respecto a la categoría de estela turbulenta o a la forma de separar por categoría de estela turbulenta. La siguiente semana es su evaluación. Tomen en cuenta eso. Si no están preguntando, entiendo que todo se ha comprendido. ¿Es así? Sí, dice. Ok, todo se entiende. Ok, saquen sus calculadoras, alisten una hoja, examen. Vamos a ver ahora cruce entre aeronaves. Cruce entre aeronaves se refiere a que dos aeronaves en un determinado punto van a cruzar sus derrotas. ¿Ok? Entonces, para eso vamos a idealizar un ejercicio. Supongamos que tenemos dos puntos o, en este caso, dos ayudas a la navegación, radioayudas, el Bord La Paz y el Bord Virubí, que están separados una distancia. ¿Ok? Tenemos una aeronave que está pasando por el borde de La Paz. Tiene esa velocidad y esa es la hora a la que está pasando el borde de La Paz. Transcurre un tiempo donde va a recorrer, perdón, una distancia de, y transcurrido ese tiempo, a las 21:15 se encuentra sobre el borde Virubiru en la segunda aeronave, la aeronave B, con esa velocidad. Calculen a qué hora se van a cruzar las aeronaves. Esto es física cero. Calculen la fórmula primero que se tiene que aplicar para el cruce de las aeronaves y luego la hora a la que se van a cruzar las aeronaves. Tienen 8 minutos, son las 16:36, en 8 minutos me mandan en una foto a mi WhatsApp. Los que llegan después de las 8 no sirve, ¿ok? Empiecen. Si alguien no ha entendido, es hora de que en este momento hablen. Licenciado, disculpe. ¿Puede volver a repetir? Sí, podría repetir de nuevo, licenciado. Pues claro, tenemos una aeronave sobre el borde de La Paz. Otra aeronave va a estar sobre el borde de Virubir. La primera aeronave sobre el borde de La Paz está a las 21:00. Actual time over. ATO significa eso, actual time over. Con esta velocidad. Transcurre un tiempo. Recorre una distancia. Transcurrido ese tiempo, a las 21:15, la segunda aeronave se encuentra sobre Virubiru. Con esta velocidad. O sea, ¿cuánto tiempo ha transcurrido de acá a acá? Este tiempo. ¿Se entiende? Ahora sí, calculen a qué hora se van a cruzar las aeronaves. Primero encuentran la fórmula y luego la hora de cruce de las aeronaves. ¿A qué hora se van a cruzar las aeronaves? Repito, ¿a qué hora se van a cruzar las aeronaves? La fórmula de cálculo y la hora a la que se van a cruzar. Desarrollen el ejercicio. 8 minutos. 37 es 8 minutos. Tienen a partir de ahora hasta las 45.
Tienen hasta 47, 10 minutos en total.